¿Qué es la entalpía? Sabemos que la primera ley de la termodinámica es un balance de calor y de trabajo para dar como resultado la llamada energía interna. Vamos a ver la convención de signos que se utiliza en termodinámica. Cuando Q, calor, y W, trabajo, son positivas, están entrando al sistema. Lo vemos en esta expresión matemática. Q y W son negativas cuando salen del sistema. Lo vemos en esta expresión matemática. Ejemplo en específico. Suponer que se tiene un recipiente con agua líquida y se le aporta calor por medio de un mechero de Bunsen, y también se le aporta trabajo por medio de una batidora eléctrica. Tenemos este modelo matemático. Delta U es igual a Q, que es positivo porque es calor que entra al sistema, y W también es positivo porque es trabajo que entra al sistema. El calor por medio de un mechero de Bunsen y el trabajo por medio de una batidora. Por eso delta U es igual a Q más W. Donde delta U es energía interna en joules, esas son las unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Q es igual a calor en joules y W es trabajo en joules. En la mayoría de los sistemas químicos se estudian procesos que ocurren en recipientes abiertos, lo cual significa se dan a presión constante, más que a volumen constante, los cuales también se estudian cuando tenemos recipientes rígidos. El volumen es constante, pero la entalpía surge del calor a presión constante. Lo vamos a ver en este ejemplo. Interprete la siguiente ecuación. Suponer presión constante de una atmósfera. Por tal motivo, delta U es igual a Q menos W. Pero ¿qué es calor positivo? Es aquel que entra al sistema, es decir, estoy calentando un recipiente, por ejemplo, líquido, por medio de una parrilla eléctrica. Le estoy suministrando calor. Y vamos a suponer que se está produciendo trabajo. Tengo una pared transparente sobre el vidrio del recipiente y este asciende una altura h debido a el calor que es suministrado. Por tanto, hay producción de trabajo, el cual su signo es negativo. Delta U es igual a Q menos W, y de aquí surge la expresión de entalpía. Vean ustedes, Q es positivo porque entra al sistema, W es negativo porque sale del sistema. Calor a presión constante es igual a delta U más W, y si es a presión constante, P debe ser multiplicado por delta V. P por delta V se llama trabajo PV y sus unidades son el joule. Delta U, energía interna en joules, y QP es calor a presión constante en joules. Por tanto, definimos calor a presión constante igual a entalpía. Y es que se toma en cuenta que en el proceso hay otro destino para el calor, la realización de trabajo. Llegamos a la conclusión que calor a presión constante es igual a delta H, entalpía. Por tanto, en la ecuación anterior sobreponemos delta H en lugar de calor a presión constante y me queda esta expresión: delta H es igual a delta U más P por delta V.
manejamos términos absolutos, es decir, quitamos los signos de incremento y tenemos entalpía es igual a energía interna más P por V. Entalpía es igual a energía interna más trabajo PV. Aquí vemos sus unidades correspondientes y observamos que las unidades de trabajo PV son presión, se da en pascales, newton sobre metro cuadrado, y el volumen en metros cúbicos. Al multiplicar newton sobre metro cuadrado por metro cúbico me queda newton por metro, que es un joule. Esta ecuación solo es válida cuando el trabajo es PV. Definimos: entalpía es el calor a presión constante cuando el único trabajo es de presión por volumen, ya sea en un proceso químico o proceso físico. Es decir, cuando alguien le pregunta a usted ¿y qué significa entalpía?, usted va a contestar: es el calor a presión constante en un proceso químico o físico. Vamos a ver la literatura en específico. Entalpía. ¿Qué es entalpía? Y nos dice: entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a presión constante. Y nos dice: en física y química, la entalpía es una magnitud termodinámica cuya unidad de medida es el joule en el sistema internacional y se representa con la letra H. Y vean ustedes la expresión: entalpía es igual a energía más P por V. Vean ustedes, aquí representamos con la letra E a la llamada energía interna, que es energía del sistema termodinámico. En esta fórmula, el producto de la presión multiplicada por el volumen es igual al llamado trabajo mecánico o trabajo PV. Y nos dice: sin embargo, la entalpía de un sistema solo puede medirse en el momento en el que ocurre una variación de energía. Por eso aparecen los deltas, simplemente por esta explicación. Teníamos términos en valor absoluto, pero cuando estamos en la práctica con reacciones físico-químicas aparecen los deltas, porque la entalpía de un sistema solo puede medirse en el momento que ocurre una variación de energía, y esta variación se representa por la letra delta, de tal manera que delta H es igual a delta E más P por delta V. Eso es entalpía. ¿Qué tipos de entalpía existen? Existen varios tipos de entalpía según las sustancias y procesos involucrados. Cuando el proceso involucra la liberación de energía, se trata de una reacción exotérmica, mientras que la captación de energía significa que se trata de una reacción endotérmica, es decir, al sistema yo le agrego energía. Tenemos procesos químicos y procesos físicos. Vamos a ver tipos de entalpías para procesos químicos. Entalpía de formación es la energía que se requiere para formar un mol de una sustancia a partir de los elementos que la componen. Vean ustedes, en la unión de oxígeno con hidrógeno se forma agua, y nos dice aquí que la variación de entalpía es de este valor: entalpía de reacción. Tenemos carbono, lo combinamos con hidrógeno y obtenemos gas metano. Y nos dice: entalpía de reacción es la energía que libera una reacción química sometida a presión constante. Siempre que hablemos de entalpía, los procesos, ya sean químicos o físicos, son a presión constante. Entalpía de solución se refiere a la cantidad de calor cedida o absorbida por una sustancia cuando se disuelve en solución acuosa. Y vemos un ejemplo.
Disolvemos ácido sulfúrico en agua líquida. La cantidad de energía liberada por el ácido es tan alta que se trata de una solución que se debe usar con medidas de seguridad y todo a presión constante. Entalpía de neutralización. Es la energía que se capta o libera cuando se mezcla un ácido y una base neutralizándose. Mezclamos ácido acético con bicarbonato de sodio. Es una reacción química de neutralización y se lleva a presión constante, por eso el término entalpía. También tenemos entalpía de combustión. Es la energía liberada cuando un mol de sustancia orgánica reacciona con el oxígeno del aire y libera dióxido de carbono. Y aquí lo vemos. Esta es la reacción química que explicamos anteriormente y nos dice que libera esta cantidad de kilojoules por mol y nos habla de la variación de entalpía delta H. Y como se trata de producción de calor, por eso lleva signo negativo y todo a presión constante. Entalpía de descomposición es cantidad de calor o energía que se libera cuando un mol de sustancia se descompone en elementos más simples. Aquí tenemos agua oxigenada y se descompone en agua convencional H2O más oxígeno y dice se liberan 96.5 kilojoules por mol. Por tanto, la variación de entalpía delta H es de 96.5 kilojoules sobre mol. Entalpía de solución se refiere a la cantidad de calor o energía que capta o cede una sustancia cuando se agrega más agua a la solución. Un ejemplo de este tipo de entalpía es cuando adicionamos detergente en polvo con el agua convencional. Se trata de un proceso físico. Los procesos físicos más interesantes son aquellos donde existe cambio de fase. Entalpía de cambio de fase se refiere al intercambio energético que ocurre cuando un elemento cambia de estado, sólido, líquido o gaseoso. En ese caso tenemos entalpía de fusión, el cual es el cambio de entalpía en la transición de estado sólido a líquido. Entalpía de sublimación, cambio de entalpía en la transición de sólido a gas. Entalpía de vaporización, el paso de un líquido a gas. Y nos dice aquí, un ejemplo de entalpía de cambio de fase es lo que ocurre en el ciclo del agua, ya que al pasar del estado líquido a gaseoso o sólido, o cualquiera de sus combinaciones posibles, el agua libera o absorbe energía. En este caso, el cambio de energía en la transición del agua de líquido a gas a 100 grados centígrados es igual a 40.66 kilojoules sobre mol. Hemos visto tipos de entalpía tanto para procesos físicos como para procesos químicos, pero en todos la característica fue de que eran procesos a presión constante. El calor sensible. Vamos a iniciar con la definición de calor. El calor es una forma de energía en tránsito. El calor siempre fluye de los objetos que están a alta temperatura hacia los que tienen baja temperatura. Pero, ¿qué es el calor sensible? Cuando un sistema absorbe o cede una determinada cantidad de calor, existe un cambio de temperatura
pero no existe un cambio de fase. El calor sensible es la energía calorífica que, suministrada a un cuerpo o a un objeto, hace que aumente su temperatura, sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. En general se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo multiplicado por la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de calor específico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura depende en alto grado del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. En general, los procesos físico-químicos se llevan a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Por tal motivo, si tenemos un proceso que se efectúa a presión constante, tenemos el siguiente modelo. Cantidad de calor es igual a delta H, variación de entalpía, porque tenemos el modelo delta H igual a U más PV. Como existe presión constante, existe una variación de volúmenes, de tal manera que existe el concepto de entalpía. Entalpía es igual a energía interna más trabajo PV. Por eso también a ese calor se le representa con esta literal. Y vean aquí, dice que delta H significa entalpía del sistema. Ya lo sabemos, entalpía significa calor a presión constante, y este proceso es a presión constante. M es la masa del cuerpo. En este caso, Cp es el calor específico a presión constante. T1 la temperatura inicial y T2 la temperatura final. Si tenemos un proceso que se lleva a cabo a volumen constante, el modelo matemático es muy parecido, pero ahora ya no podemos hablar de delta H, porque como es a volumen constante, la diferencia de volúmenes vale 0, de tal manera que en la expresión delta H igual a delta U más P por V no aparece el trabajo PV y solo aparece delta U. Entonces, por eso, cuando se tiene calor a volumen constante se representa con delta U. Y aquí nos dice, delta U significa la energía interna del sistema, N el número de moles y CV calor específico a volumen constante. Generalmente nosotros vamos a hacer uso del primer modelo, salvo que tengamos un problema a volumen constante, lo cual es un problema muy específico en el área de la físico-química. Hoy aprendimos lo que es el calor sensible. Es el calor que se aplica a un sistema y que no hay cambio de fase, solo existe cambio de temperatura. Por su atención, muchas gracias. El calor latente. Ya sabemos que el calor es una forma de energía en tránsito. El calor siempre fluye de los objetos que están a temperatura alta hacia los que tienen temperatura baja. El calor latente significa lo siguiente: cuando un sistema absorbe o cede una determinada cantidad de calor, existe un cambio de fase, pero dicho proceso se lleva a cabo a temperatura constante. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, es decir, de sólido a líquido, que se llama calor de fusión,
o de líquido a gas, que se llama calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no existe aumento de temperatura. Es por eso que todos los procesos de cambio de fase se dan a temperatura constante, ya que el calor sensible vale 0, pero el calor latente es un número finito, distinto de 0, obviamente. Vamos a ver un ejemplo en específico. Se aplica calor a un trozo de hielo. Va subiendo su temperatura hasta que llega a 0 grados centígrados. Temperatura de cambio de estado. A partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir, por ejemplo, hasta 100 grados centígrados si seguimos aplicando calor. Otra vez, en ese momento, la temperatura se mantendrá constante hasta que se evapore toda el agua. Obviamente, estamos hablando de condiciones a nivel del mar, donde la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Vamos a ver una tabla donde viene el calor latente de algunas sustancias. Por ejemplo, miren, el agua. Este calor latente también es conocido como entalpía, en este caso entalpía de fusión. Entalpía de fusión del agua es alrededor de 80 calorías sobre gramo. La entalpía de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías sobre gramo. ¿Por qué podemos utilizar el término de entalpía? Porque se tratan de procesos a presión constante. Y dice aquí, cuando se da el calor latente, es necesario dar también la temperatura a la que se produce, porque en menor cantidad también hay evaporación o fusión a otras temperaturas. Por ejemplo, la evaporación del sudor en la piel ocurre a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados, con valores distintos de calor latente. Y dice aquí, el agua tiene un calor de vaporización alto, ya que para romper los puentes de hidrógeno que enlazan las moléculas es necesario suministrar mucha energía. También el agua tiene un calor de fusión muy alto, es decir, tanto sus entalpías de vaporización y entalpías de fusión son muy elevadas. El modelo que tenemos aquí, cuando hay un cambio de fase, me permite calcular el calor multiplicando la masa por el calor latente. Ese calor latente puede ser de fusión, de vaporización, de condensación, entre otros. También conocido ese calor latente como entalpía, es decir, entalpía de fusión, entalpía de vaporización. Y nosotros de esa manera podemos calcular el calor suministrado o absorbido por un sistema cuando existe un cambio de fase, pero el proceso se lleva a cabo a temperatura constante. Así es la característica de los cambios de fase. Para que haya un cambio de fase, la temperatura debe permanecer constante. Indistintamente podemos utilizar la palabra entalpía para referirnos al calor latente, ya que entalpía significa calor a presión constante. Y en este análisis suponemos una presión constante, es decir, la presión atmosférica. Vamos a concluir con la definición de calor latente. Es la cantidad de energía requerida por un
una sustancia para cambiar de fase, pero su temperatura permanece constante. Ya hemos analizado ampliamente los dos conceptos de calor. El calor sensible, el cual se lleva a cabo cuando suministramos energía, pero existe un cambio de temperatura y no existe un cambio de fase. O el calor latente, cuando suministramos energía, pero existe un cambio de fase y la temperatura permanece constante. Por su atención, muchas gracias.